¿Y si la policía tailandesa estuviese equivocada? ¿Y si todos estamos confundidos? ¿Y si Daniel Sancho no fuese el peor de esta historia? De alguna manera, la sombra de la duda se cierra en las últimas horas sobre Edwin Arrieta. Mira que desde aquí pues os hemos mostrado bastante fieles al testimonio del cirujano, a la trágica situación del cirujano y a todo lo que ha comunicado su familia. No somos los malos de esta historia, por favor, dejad de revestir esto de tintes que no tienen. No pertenecemos a la mafia, no tenemos nada que ver con actitudes extrañas. Pues bien, todo esto ha cambiado de golpe y plumazo con una exclusiva que ha dado el programa de televisión Y Ahora Son Soles, que casi siempre lleva la delantera en esta situación, entrevistando a un exnovio, expareja, exligue de Edwin Arrieta y reconociendo, ojo a esto, que si él hubiese sido Daniel Sancho hubiese hecho lo mismo, porque tuvieron una historia en la que él pensó que o acababa con Edwin Arrieta o sería Edwin Arrieta el que acabase con él. Por si no había suficientes paralelismos en toda esta historia, descubrimos que Luis, un nombre inventado que le han puesto a este chico, ojo, un chico colombiano que denunció a Edwin Arrieta por lesiones, por capítulos de celos, de ser un controlador. Es verdaderamente impactante lo que se está descubriendo en la tarde de hoy y seguramente va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y en ese juicio probablemente también tenga su protagonismo. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente y por qué todo el mundo va a estar hablando de esto exactamente? Se trata de un chico que tuvo una historia con Edwin Arrieta, tal y como reconoce, le conocía en un bar, él se le arrimó, le quiso invitar a un trago y sin embargo se negó. A partir de aquí se establece una historia de un poco de obsesión, dice, por parte de Edwin Arrieta, y es que dice que se empieza a asustar porque él exagera incluso en las llamadas. No entiende Edwin Arrieta lo que es un no por parte de este chico, que era muy joven en aquel entonces, como lo era Edwin Arrieta. Mucho ojo a esto, porque es una denuncia de 2005. Edwin Arrieta también era, como quien dice, un chaval. Ha llovido mucho. En ese sentido, dice este chaval, o este chico, yo no quería ser ni su amigo, no quería nada con él. Hubo un día que me llamó 143 veces. Me chantajeaba con hablar con mi familia, con que iban a pasarme cosas, con que me iba a mandar a personas, y decía que ya tenía personas siguiéndome. En mi mano, ojo a esto, enseña, tengo una cicatriz de una mordedura que él me hizo en una de sus agresiones. Por si no lo sabes, Daniel Sancho también tenía una mordedura en el brazo. Lo que sabíamos es que se estaba defendiendo de una Arrieta en esa brutal pelea que le iba a costar la muerte. Aunque luego, como hemos podido conocer, no fue esa pelea, sino lo que sucedía después, ese corte aplicado por Daniel Sancho presuntamente en el cuello del cirujano de 44 años. La historia es verdaderamente tremenda, porque ya parecía que todo estaba un poco sobre la mesa, que todas las cartas estaban mostradas boca arriba, y como vemos, realmente no. Yo me pregunto quién dice esto, cuándo sucede esto, quién saca este testimonio, y si realmente es todo como nos lo están dibujando. Verdaderamente impactante también me ha parecido el testimonio de la presentadora de este programa de televisión, Sonsoles Onega, que cuando este chico decía esto, decía, probablemente la desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este. Es verdad que lo acaba matando, eso es indudable, pero la desgracia de Daniel Sancho quizás fue encontrarse con Edwin Arrieta. Me parece tremenda las declaraciones de esta presentadora, porque deja entrever como que Daniel Sancho, si no se cruza con Edwin Arrieta, nunca hubiera sido capaz de matar a nadie. Tremendas las palabras. De hecho, una analista de ese programa la corrige diciendo, dice, yo creo que aquí la desgracia es la de Edwin de haberse cruzado con Daniel Sancho, porque le cuesta la vida. La cosa, como te digo, no acaba ahí, y es que es verdaderamente impactante los paralelismos y lo parecido que suena todo. Algunos van a comenzar a pensar que quizás esa jaula de cristal que decía Daniel Sancho que vivía, pues podría ser bastante parecida a la que vivía este chico, que no sabemos su nombre, le llaman Luis, pero no se llama Luis, y un hecho que sucedió hace casi 20 años, que yo creo que hay que ponerlo también en la balanza. Es decir, se está queriendo dibujar como que esta historia es la misma que Daniel Sancho, quizás sí, quizás la historia no es como la pensamos, quizás Edwin Arrieta no era un santo, quizás Daniel Sancho realmente se sentía atado de pies y manos y por eso reacciona como reacciona, pero este asunto, por si no tenía ya suficientes matices, creo que ha pegado un importante giro, cuanto menos. Tantos así que este chico presenta pruebas, presenta la denuncia y presenta también el parte de lesiones. Llega a describir cuál es su confesión en una comisaría. Acude en una comisaría en el año 2005 y dice, nos conocimos hace 6 meses. Él desde el primer día busca pretextos para estar conmigo, me ha hecho invitaciones y detalles de los cuales he tenido que rechazar para no darle motivos de que yo tengo ningún tipo de interés en él. Además, añade que el médico tiene obsesión, que ha tenido incluso que renunciar a su trabajo porque Edwin le dijo que iba a ir un día a montar un escándalo en él mismo. Un día, saliendo del trabajo, Edwin Arrieta la emprende a golpes con él e incluso rompe su computadora, rompe su ordenador a causa de los golpes y del tremendo enfrentamiento que sufrieron, insisto, en las puertas del trabajo de este señor del que no sabemos su nombre. Dice también que le ha tocado cambiar de número de teléfono y también de su casa porque no se siente en paz y su vida se ha convertido a causa de este señor, de Edwin Arrieta, un Edwin Arrieta que tenía 20 y pocos años, en un auténtico tormento, en una auténtica historia de terror. Impactantes las declaraciones, como
poco sorprendente cuando suceden y de la manera en la que suceden, en un momento en el que Daniel Sancho estaba contra las cuerdas. Ojo, lo va a seguir estando, y es que tal y como reconoce la propia Carmen Balfagón, que estaba en este mismo plató cuando este mismo programa de televisión estaba informando precisamente de todo esto, pues ha reconocido que sí, que podía ser un atenuante, pero es que en Tailandia no existe la palabra atenuante, sino que existe simplemente los condicionantes. Dice, esto quizás demuestra que lo que dijo Daniel Sancho de la jaula de cristal quizás tenía algo de razón. Es verdaderamente impactante, como te digo, todo lo que ha sucedido. Es verdaderamente impactante este testimonio que nos deja con la boca completamente abierta, y es verdaderamente llamativo comprobar que quizás la historia no es como nos la pintaban y que quizás... Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea así, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Desde luego, parece ser que Edwin Arrieta pues tenía una doble vida, porque no había comunicado a su familia su orientación sexual, sus intereses por los hombres, cómo era su vida. Era un señor muy religioso, pero luego al mismo tiempo vemos que pues tenía capítulos de agresividad, de obsesión, porque una persona que acude a las oficinas de un amigo suyo y la emprende a golpes con él, que le obliga de alguna manera a tener una relación con él cuando... este señor no quiere y nunca le ha dado muestras para ello, es verdaderamente impactante. Como te digo, claro, es el testimonio de una de las partes. Vamos a ver, yo estoy deseoso de escuchar el testimonio, no del pobre Edwin Arrieta, que es una persona que no puede defenderse, pero sí por lo menos de sus abogados, o al menos de su familia. Vamos a ver en qué acaba toda esta historia, de dónde sale todo este asunto, si realmente hay intereses nuevamente de dinero de por medio, y quizás esto ha sido pues... una intención de hacer un lavado de cara, no sé a quién ni cómo, pero desde luego yo planteo la noticia. Es pronto para opinar, me parece verdaderamente impactante, incluso helador las cosas que se dicen, y los paralelismos pues lógicamente empiezan a aparecer, y es que vemos un capítulo con un chico que de alguna manera se siente atado de pies y manos, y que incluso reconoce que a fecha de hoy se siente muy identificado con Daniel Sancho, y que viendo su caso y viendo el de Daniel Sancho por televisión, él piensa que hubiese hecho lo mismo, y es que tiene la sensación de que o Edwin Arrieta hubiese acabado con él, o él hubiera acabado con Edwin Arrieta, como parece ser presuntamente que es lo que ha sucedido con Daniel Sancho. Tremendo el testimonio, tremendo el aliado, por así decirlo, entre comillas, que tiene Daniel Sancho en Colombia, y es que este hecho estoy convencido de que va a dar muchísimo de qué hablar durante estos días, durante estas semanas y durante los próximos meses. Y es que se dibuja una nueva línea de investigación y se dibuja una versión de los hechos aparentemente muy distinta hasta la fecha de todo lo que sabíamos de un Edwin Arrieta con un comportamiento ejemplar, un señor pues con una historial inmaculado en todos los sentidos, y aquí vemos un comportamiento pues mucho más camorrista, por así decirlo, diciendo que se va a enterar, que verá su casa, que va a enviarle personas, que hay gente siguiéndolas, que va a acabar mal. Es decir, estos capítulos de amenazas dibujan un Edwin Arrieta presuntamente hablando muy distinto al que teníamos todos en mente. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo esto, y como te digo, estoy deseoso de escuchar el testimonio de la otra parte, de la familia colombiana, que seguramente tiene mucho que decir en todo este asunto expuesto de manera sorprendente en la tarde de hoy en este programa de televisión español.